Es necesario para nosotros poder como familia, como matrimonio, poder involucrar al Señor, traer al Señor a nuestras casas, a nuestra familia, a nuestros hogares. Que el Espíritu Santo esté y permanezca siempre para que podamos tener una familia bendita. ¿Cuántos desean tener un matrimonio y una familia bendecida por Dios? Amén. Y eso solamente lo logramos cuando el Espíritu Santo permanece en nuestros hogares. Amén. Bueno, ahora vamos a tener un tiempo de lo que es, poder hablar de lo que es la familia. ¿Cuántos son hijos acá? ¿Cuántos son hijos? Levanten la mano los que son hijos. Y los demás, algunos no levantaron la mano, salieron de un repollo, de una planta. Todos somos hijos, ¿sí? Todos somos hijos. Algunos más deseados, otros no tanto, pero todos somos hijos. Ese es el primer punto que debemos entender, que si nosotros no entendemos que somos hijos, nunca vamos a poder ejercer ni entender a nuestros hijos. Pero acá hay un punto importante que muchas veces hoy el pastor Ricardo y la pastora Alicia estaban hablando de los reflejos, de que uno se proyecta hacia los demás. Y a veces nosotros nos proyectamos a nuestros hijos la faltante que hemos tenido, o las cosas que hemos pasado mal, o las que no hemos vivido como nos gustaría haber vivido. Por eso, pero en esa situación se generó un problema que es mayor que la faltante que nosotros hemos tenido. Y ese fue un problema del cual nuestros padres quizás vivieron lo mismo y pasaron por la misma situación y vino la maldición sobre ellos. Y la Biblia dice que a causa de la maldición de nuestros padres o de nuestros antepasados, Dios va a visitar hasta la tercera y cuarta generación, va a visitar la maldad. Por eso cuando usted ve a su hijo en problema, no lo vea como un problema de su hijo. Es necesario que hoy entendamos que ese problema quizás nació en nosotros y por eso hoy está afectando a nuestros hijos. Como por ejemplo, en una familia que tuvo vicios, que estuvo en alcohol, que estuvo viviendo maldiciones, es muy probable que nuestros hijos se despierte esa maldición si usted y yo no cortamos esa maldición. Por eso hoy en esta mañana usted tiene que aprovechar y ser libre de esa maldición. Hay personas que quieren tener hijos felices, pero están padres depresivos, angustiados, tristes, amargados, encerrados, sin poder salir, sin poder vivir la vida. Y nosotros queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros podemos o lo que no hemos podido o lo que no podemos vivir. Pero quiero decirle algo, que esto es un efecto que nosotros causamos en ellos, que si nosotros no nos liberamos, nosotros no somos libres de eso, nuestros hijos lamentablemente van a vivir la consecuencia. Por eso usted tiene que entender en esta mañana que usted es un fundamento, es fundamental en usted ser libre de todas esas maldiciones que quizás hayan vivido, heredado, adquirido, porque si no, usted lo que va a ser un transmisor de maldición hacia sus hijos. No es que yo le esté maldiciendo, sino que estamos en esta mañana para que usted pueda entender que si nuestros padres fallaron, nosotros como padres tenemos que aprender a cambiar. Con Dios. Yo he tenido, no me he criado con mi padre, estuve muy esporádicamente con él,
Pero yo decidí honrar a mi papá. Yo decidí cortar las maldiciones. Era un hombre alcohólico, un hombre vicioso, un hombre que jugaba, un hombre tenía todas las características, tenía mujeres, todo lo que usted quiera. Yo decidí cortar la maldición para que a mis hijos no le afecte. Y yo he aprendido algo, que solamente tengo los recuerdos de mi padre, lo que me enseñaron para bien. Y la demás cosas la he cortado totalmente de raíz. Yo no me acuerdo cosa mala de mi padre, porque creo que lo he renunciado y lo he cortado de mi vida para que no afecte mi generación. Si no llegamos a entender eso, la maldición va a seguir, porque dice que la maldición nunca viene sin causa, viene por algo. La maldición no es que le tocó, ay, justo le encontró a mi hijo con la droga y por eso hice droga. No. Hay una maldición operando que hizo que a su hijo le pueda enganchar como un pescadito y quedar cautivo en el vicio o en lo que fuera. Si hay divorcio en la familia y usted vive peleando con su esposo, su esposa no respeta a su esposo, no respeta a la esposa, no espere que sus hijos tengan un buen matrimonio. Porque no van a poder, porque hay una maldición operando en ellos. Pero ¿sabe qué? Eso es un peso para nosotros, porque si usted entiende y no lo hace, la maldición sigue igual. Usted tiene que tomar una decisión en esta mañana, decir, yo tomo una decisión y desde hoy voy a cambiar. Mi padre fue un hombre alcohólico, yo no soy alcohólico, gracias a Dios renuncié. Pero lo tuve que decidir yo. Varón, vos tenés que decidir. Mujer, si vos no decidís, nunca vas a poder sujetar tu boca. Porque esa es la verdad. Dios no te va a venir a poner un corcho en la boca para que vos no hables. Vos vas a tener que decidir cambiar para poder respetar a tu esposo, para que puedas honrar a tu esposo y así tus nueras, tus hijas puedan honrar a su esposo. ¿Me explico sí o no? Porque esto no es que un día nació algo, no, esto es una decisión que nosotros debemos tomar. ¿Amén? Nosotros como personas adultas, con la responsabilidad ya de ser padres, ya de tener una familia, es necesario, y les vuelvo a repetir porque es algo que quiero que usted entienda y lo lleve grabado en su corazón, que es necesario que Dios esté en nuestras vidas y en nuestra familia. Que lo involucremos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo permanezca en nosotros para poder cortar con esas maldiciones. Si nosotros no entendemos que lo que hemos vivido a causa de cosas que no hicimos como debemos hacerla, vienen las maldiciones y sin que nosotros querramos, las reproducimos en nuestros hijos. Y por esa razón nuestros hijos repiten las mismas cosas que nosotros vivimos, hicimos o hacemos. Como por ejemplo, si yo nací en un hogar donde sufrí abandono, si yo nací en un hogar donde fui rechazada, si yo nací en un hogar donde mis padres vivían violencia, donde mis padres eran alcohólicos, viví en un hogar donde existió la violencia sexual, todo eso a mí me marca, me trauma, me daña. A consecuencia de eso viene la depresión, el odio. Y por ende, y por esas razones de la vida que nos tocó vivir, nosotros lo que hacemos es odiar ¿a quién? A nuestros padres. Porque si tu papá no estuvo con vos, le odias a tu papá porque no estuvo para cuidarte. Si tu mamá
te dejaba porque tenía que salir, ¿a quién vas a odiar? A tu mamá porque no te cuidó y no estaba con vos. Si sufriste un abuso sexual, ¿a quién vas a odiar? A tus padres porque no estuvieron para cuidarte. Y a raíz de eso, no entendemos que la palabra de Dios, que Dios mismo nos pide a nosotros, que como hijos honremos y obedezcamos a nuestros padres. Lo que menos hacemos es eso. Odiamos, nos llenamos de amargura, nos volvemos locos, histéricos. Y si yo soy una madre histérica, yo voy a reproducir hijos histéricos, hijas histéricas, gritonas, mandonas, porque eso es lo que uno recibe. Y las maldiciones siguen. Cuando yo tenía 16, 17 años, yo decía, cuando yo me case voy a tener mi familia y no me voy a separar, porque yo no quería volver a vivir lo que vivieron mis padres. Ay, yo voy a ser una madre buena. Lo que no fueron conmigo yo lo voy a hacer, era mi deseo. Pero como yo no estaba en Dios y mis padres menos, se volvió a repetir la misma maldición. Yo tenía 5 años cuando mis padres se divorciaron. Yo volví a repetir. Mi hijo más grande tenía 4 años cuando me separé. Era histérica, andaba a los gritos, a los sopapos, tirones de pelo. Quédate acá, déjame tranquila, estoy cansada, no me moleste. Uno reproduce lo que recibió, lo sigue reproduciendo en los hijos. Pero le doy gloria y gracias a Dios que conocí su amor y me convertí y nos convertimos. Y a partir de ahí, las maldiciones por decisiones nuestras, porque decidimos perdonar a nuestros padres, honrar a nuestros padres, desde ese momento cambiaron las cosas, se rompieron las maldiciones, se empezaron a cortar las maldiciones sobre nuestros hijos y nosotros pudimos ver el cambio y la transformación de Dios. Porque saben que hay muchas cosas que dañan el corazón. Y si nosotros no exponemos delante del Señor nuestros corazones, no vamos a poder ser sanos. Dios no va a poder sanar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Dios no va a poder borrar de nosotros los recuerdos de tantas malas experiencias que hemos vivido. Y es necesario que Dios rompa con eso para que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas, a nuestro matrimonio y a nuestra familia, a nuestros hijos. Porque yo creo que el deseo más grande de todo papá y toda mamá es que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Pero solamente cuando nosotros tomamos conciencia de las maldiciones y de las cosas que hemos vivido y renunciamos. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar. Y renunciamos a lo que hemos vivido. Renuncio al odio que junté en mi corazón. Renuncio a la falta de perdón que hay en mi corazón. Y decidimos perdonar y honrar a nuestros padres. Es ahí donde la maldición se transforma en bendición para tu familia. Hay cosas que van dañando el corazón y la relación con los padres. Como por ejemplo cuando hay violencia entre padres, cuando hay violencia verbal, violencia física, esas cosas van dañando. Capaz que por ahí usted ve que sus hijos no le ven pelear, pero esto es espiritual. Amén. Se ve igual, por más que usted no pelee delante de sus hijos, es espiritual. Y eso va a seguir pasando y va a seguir tocando la generación. Amén.
Cuando hubo abandono, cuando hubo rechazo, cuando hubo abuso, esas cosas hacen que uno tenga distante al Padre y por consecuencia la maldición va a llegar. ¿Por qué? Porque esa distancia a tu Padre es la distancia que está ganando con tus hijos. Por más que vos quieras hacer y cambiar, hasta que vos no decidas sanar esa relación con tu papá o con tu mamá, vas a tener. Yo le digo, por eso les contaba hoy, yo me acuerdo todas las cosas lindas de mi papá y siempre le cuento a la gente y por ahí se ríe. Son 5 o 6 cosas que marcaron mi vida. Yo no puedo caminar descalzo, no puedo andar descalzo, porque él no me dejaba andar descalzo. Yo me lavo la cara con jabón. Si yo no me lavo la cara con jabón es como que no me lavé la cara, porque mi papá me enseñaba a lavarme con jabón. Yo tengo, vio que tienen donde se ponen las cortinas. Usted va a ver lleno de slip mío ahí, porque yo me baño y enjabono mi slip y me refrego con mi slip, porque él me enseñó eso. Usted se ríe, pero son cosas que me marcaron la vida. Pero también sé las cosas malas que me marcaron y renuncié y no las quiero en mi vida. Yo puedo estar con 10 personas. Toma un vasito de vino. No tomo vino. Al que le gusta estar conmigo que esté, pero yo no tomo vino. Porque es una decisión mía. No tomo alcohol. En mi casa no se toma alcohol. Mis hijos saben que no se toma alcohol. Porque si nosotros no decidimos, amado, eso continúa. Usted no tiene que agradar a nadie. Usted tiene que tratar todos los días de agradar a Dios. Amén. Abuso. Cuando hubo un abuso, un padre abusó, manoseó a su hija, a su hijo. Esos son los que distancian y producen mucha maldición. Cuando hubo divorcio, separación entre los padres. Cuando hay preferencia entre los hermanos. Ah, tu hermano no, pero viste que él es bueno. Él siempre. Y vos sos el peor. Imagínense, yo soy el más chico de 6 hermanos. A mí me sobraba todo lo que a ellos les faltó. A mí me faltó todo lo que a ellos les sobró. Y esas cosas, ¿qué es lo que hacen? Terminan dañando y distanciando el corazón de los padres hacia los hijos. Cuando hay violencia entre padres con los hijos, cuando hay maltrato, ¿sí? Esas cosas, cuando hay cosas, abandono, que a veces no es necesario que el padre se haya ido de la casa o la madre se haya ido de la casa. Usted no sabe, y perdónenme que le diga, la orfandad que se está soltando desde que empezó la era de los celulares. Desde que empezó los celulares, que hará, no sé, 2010 en adelante, que avanzaron. ¿Sabe qué? Usted encuentra a la mamá hablando y los hijos, mamá, pues, no, para nene. Y están con el celular. Y eso es un abandono. Porque sus hijos hacen lo que quieren o no hacen nada o sufren. Imagínense un nenito al lado de la mamá y la mamá con el celular acá y el nenito tiene hambre. ¿Cómo se va a sentir ese bebé? Pero véalo, eso se ve normalmente en las casas. El hombre con el celular, la mujer con el celular, hablando así, el uno le mira. En la era de la comunicación, la familia se está descomunicando. Porque cada celular en la mano, ¿sabe lo que hace? Es alejar el corazón del padre hacia los hijos, del marido hacia la mujer, de la mujer hacia los hijos. Porque se embotan y están ahí. ¿Y sabe qué? Ese es el peor vicio que hay. Es la droga, es peor que la droga, porque usted cree que está bien y no reconoce. Pero ¿sabe qué? Hoy se está comprobando, los que los crearon, algunos están presos. ¿Por qué?
porque están afectando generación. Amén. Usted como papá y como mamá no afecte su generación por causa de un celular. Porque después no le pida a su hijo que le presten atención si usted cuando le tiene que prestar atención no lo hace. Amén. Preferencia entre hermanos y bueno, sigue. ¿Sabe una cosa? Muchos de los problemas que se presentan en los hogares van dañando y cada hijo tiene una personalidad diferente. Cada hijo toma las cosas que vive de manera diferente. Y una de las cosas que también destruye la familia en el hogar es las diferencias que hay entre hermanos. Y también las preferencias que a veces inconscientemente, escuche bien esto, que las mamás muchas veces, los papás también, hacemos las diferencias entre hermanos. Uno viene y dice, mira papá mi libreta, como veíamos en la película, que la nena le traía la libreta con sus notas. Y la mamá mira que ese hijo se sacó todo 10. Ay, qué excelente, sos igual a mí. Ay, qué bueno, saliste igual que yo, le dice la mamá al hijo. Después viene el del medio y le dice, mamá, mira mi libreta. Tengo todo 10, pero me faltó en matemática, como decía la nena, me saqué un 6. ¿Qué dice la madre? Ay, vos, no podías haber sacado un 10. Vos tenés que ser como el fulanito. Qué cosa maravillosa que a veces no nos damos cuenta y ese error lo cometemos nosotros como papá. O el comprarle ropa a aquel y a este no. A aquel le compro zapatilla, remera, pantalón y a este le compro solamente una remera. Son cosas que van dañando, que usted quizás vivió o lo puede estar viviendo en su propia familia, de las cuales Dios tiene que sanar. Hay un versículo en la Biblia que dice que hay un tiempo, y yo creo que este es el tiempo a causa de todo lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, donde el corazón de los hijos se levanta contra los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Hay una maldición, pero Dios quiere llegar con su presencia, con su unción para restaurar. ¿Cuántos de los que están en este lugar desean que Dios restaure su familia? Muéstrele al Señor su mano, porque es necesario que Dios entre a nuestros corazones, entre a nuestras voluntades, entre a nuestras vidas y por ende va a entrar a nuestra casa y a nuestra familia, así como lo hacía esta mujer en la película. Le da lugar y le dice, vos sos el Señor de mi casa y de mi familia, para que las cosas sean diferentes. Matrimonios, hay cosas que entre los dos no los vamos a saber llevar. Van a haber pelea, él va a querer ganar, yo voy a querer ganar. Pero cuando está Dios, Él hace de que podamos estar de acuerdo y llevemos una familia, la crianza de nuestros hijos de una manera diferente. Mire lo que destruye la relación entre hermanos, el orgullo, la indiferencia. Cuando están los hermanos aislados, cuando no hay una comunicación entre hermanos, no hay una relación, cuando hay celo, cuando hay envidia. Eso viene desde el principio de Adán y Eva, cuando por celo Caín mató a Abel. Imagínense hasta dónde llega la maldición. La falta de respeto entre los hermanos. Yo decidí, tengo 6 hermanos. Somos 6 hermanos por parte de padre y madre y tengo un hermano más que es de parte de mi mamá. Yo decidí de que conocí al Señor, nunca pelearme con ellos. Ellos por ahí se pelean y están todos peleados. Y yo puedo hablar con los 6 tranquilos, me puedo sentar a almorzar con ellos.
Y desde ahí despacito voy sanando la relación entre ellos. Pero lo tuve que decidir yo. Porque me di cuenta que la maldición destruye familia. La maldición. ¿Y por qué le digo? No es que le digo, yo lo hice, sino que es un esfuerzo. Si usted no le pone esfuerzo, usted va a seguir siendo el mismo gritón, la misma gritona en su casa. Eso no es porque, algún día Dios me va a sanar. No, Dios no te va a sanar hasta que vos no decidas ser sano. Hasta que vos no decidas ser libre. Esa es la verdad de la relación, amén. Lo que edifica la relación, trato afectivo, cálido entre los hermanos, tener compañerismo, comunicación, hablar con ellos, tener una relación, ayudar espiritualmente, ayuda mutua cuando ellos necesitan, no importa sean mayor o sean menor, uno tiene que tomar la responsabilidad, amén. ¿Saben qué? Tenemos que perdonar y permitir a Dios que Dios venga y restaure nuestra familia. ¿Y cómo Dios lo hace? A través de las decisiones que se tomen hoy y a través del perdón. ¿Y qué es lo primero que tenemos que perdonar? Tenemos que perdonar a nuestros padres. Si ellos fueron quizás malos o abandonaron su familia o los rechazaron, lo que ustedes hayan vivido con sus padres, hay que perdonar. Amén. Y también, también como padres debemos arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Y si es necesario, debemos pedir perdón a los hijos, debemos pedir perdón al cónyuge de todos los errores que hemos cometido. ¿Me dice amén? Necesitamos hoy reconocer la existencia de las heridas. La palabra en Efesios 6, versículo 1 dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. ¿Se merece tu papá? Quizás no. ¿Se merece tu mamá? Quizás no. Pero dice la palabra que para Él es justo que vos y yo podamos obedecer en el Señor. El versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Esa es la promesa de Dios. Entonces, para que Dios pueda sanar y restaurar nuestras vidas y nuestra familia, lo primero que debemos hacer es reconocer que tenemos heridas en nuestros corazones. Así que en esta mañana queremos pedirte que te pongas de pie. Póngase de pie. Y junto a Natalia y a Luis, nuestros discípulos, vamos a estar ministrando. Pero usted cierre sus ojitos para no distraerse en esta mañana. Para que nada le moleste, cierre sus ojos. Baja un poquito la música primero, por favor. Y recuerde lo que vivió. ¿Sabe qué? Hay una de las cosas que debemos entender. Que usted, si usted no reconoce sus errores, Dios no puede perdonar el error de nadie que no reconozca. Por eso usted tiene que reconocer si fue un mal hijo, una mala hija. Usted tiene que reconocer si fue un mal padre, una mala madre. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos queremos justificar. Y la justificación Dios no nos va a aceptar. Porque Dios dice, o somos o no somos. Usted tiene que decir: Señor, diga conmigo, si usted se arrepiente, en serio, levante sus manos y dígale hoy: Señor Jesucristo, en primer lugar, te pido perdón por mis pecados. Y te pido perdón por mis errores. Te pido, Espíritu Santo, que me ayude a perdonar a mi mamá, a mi papá, porque desde hoy yo me tomo de tu mano, porque quiero aprender
y ser libre, y ser de libre toda maldición, de toda en el maldición, nombre de Jesús, en el porque nombre de quiero que Jesús. mis hijos sean bendecidos porque quiero en que el mis nombre hijos de Jesús. sean bendecidos. Amén. Amén. Señor, yo te pido en este momento, con sus ojos cerrados, usted piense qué cosas fueron las que dañaron, traumaron, afectaron su corazón. Piense qué cosa fue lo que le llevó a odiar o a no querer relacionarse con sus padres. Piense las cosas que usted vivió y que quizás eso hoy lo lleva a tener una mala relación con sus padres. Y por ende se está repitiendo con sus hijos. Por ende usted está diciendo, mis hijos son rebeldes y no me hacen caso, no me obedecen. Mis hijos no quieren hacer lo que yo le digo. Pero es consecuencia de una maldición y de algo que no estamos haciendo correctamente. Por eso en esta mañana, con tus ojos cerrados, decirle, Señor, yo te entrego mi vida. Esa vida que me tocó vivir. Que no sos culpable, pero es algo que te tocó. Entregarle al Señor y decirle, hoy decido perdonar. Hoy decido entregarte este dolor. Hoy decido entregarte esto que viví. En el nombre de Jesús. Luis. Hermanos, Padre que están en este lugar, levante sus manos, todos levantando sus manitos, bien en alto. Yo era alguien que no quería perdonar, yo era alguien que venía de una familia que había fracasado, yo era alguien que no podía dar un abrazo a mi hijo, y hoy cuando el pastor decía que la maldición, estaba heredando una maldición y no me daba cuenta, y una mañana estuve así también en este lugar, y yo era alguien que decía, todo está bien, no necesito. Pero no me daba cuenta que era alguien que no podía abrazar a su hijo porque nunca había recibido un abrazo de un padre. Pero una mañana tomé la decisión de perdonar a mis padres. No me daba cuenta que arrastraba un fracaso. No me daba cuenta que también estaba arrastrando un fracaso de mi padre. Desde muy chico, todos habíamos quedado en la calle, habíamos fracasado. Pero una mañana, cuando tocaron el taller de la familia, yo decía, Señor, yo necesito ser libre. Yo necesito ser libre. Créame, esa mañana yo tuve un encuentro de sanidad con el Señor. Me arrastraba como víbora. Estaba perdido y no me daba cuenta. Había orgullo, había fracaso, he pasado por abuso. Y yo no quería que mis hijos repitan la misma historia. Pero el Señor me decía, tenés que perdonar. Y yo me rehusaba a perdonar. Pero esa mañana tomé la decisión. Porque yo quería ser feliz. Yo quería ser feliz. He sufrido ataques de pánico, me tiraban en el piso y nunca nadie sabía lo que yo estaba viviendo. Mi esposa no sabía, mis hijos no sabían. Pero yo era alguien que no podía ser feliz. Pero en esa mañana, así como vos estás, tomé la decisión de perdonar. Varón que estás aquí, empezá a renunciar. Empezá a renunciar y deja que el Señor te abrace. Deja que el Señor rompa la fortaleza. Deja que el Señor rompa los demonios de abuso. Deja que el Señor libere tu alma. Deja que el Señor rompa la fortaleza que no te dejan perdonar, que no te dejan ser libre. Pero estás ahí, yo sé que estás ahí. Yo sé que estás ahí y hoy es necesario que perdones. Si tenés que pasar al frente, pasá y reconocer en tu corazón lo que estás viviendo en tu casa, en tus hijos, en tu familia.
Hoy es el día. Hoy es tu día para que vos puedas perdonar. Sí, Señor. Así como estás tomando la decisión de perdonar a tus padres, pero también te estás dando cuenta de como padre o como hijo, estás cometiendo esos mismos errores, estás repitiendo esos mismos patrones de conducta. Y el enemigo quizás está trayendo culpa, está trayendo condenación. Hoy pedile perdón al Señor. Si vos como padre estás repitiendo esas diferencias entre los hijos, o quizás está teniendo un abandono, o quizás sos muy grosero, sos violento en tu casa, o mujer, quizás estás haciendo diferencia con un hijo o con otro. Hoy pedile perdón a Dios. Hoy pedile perdón por estar cometiendo esos mismos errores, porque no sabías que era una maldición la que estaba operando en tu vida. Hoy toma la decisión. Hoy pedí perdón a Dios. Pedí perdón a tus hijos. Si sos hijo y estás teniendo una conducta rebelde hacia tus padres a causa de lo que estás recibiendo, también arrepentite en esta tarde y pedile perdón a Dios. Así como Dios te perdona, también pedile perdón a tus hijos. Que hoy sea una mañana de restauración. Que hoy sea una mañana de reconciliación. Que hoy el diablo pierda autoridad y legalidad en tu casa y en tu familia. El perdón abre las puertas de bendición. Que hoy el Señor entre a tu casa. Que hoy tu familia sea restaurada. Que hoy las maldiciones se corten. Que hoy esos lazos, esas coyundas, esas ataduras que el diablo estaba trayendo para destrucción, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sean cortadas, sean desarraigadas de tu hogar, sean desarraigadas de tu corazón, sean desarraigadas de tus hijos, y venga la paz a tu hogar, venga la restauración a tu casa, venga la unidad, venga el acuerdo, venga el amor, venga esas cuerdas de amor, porque el Señor se entrona en el centro de tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos y decile: Señor, quiero que seas el centro de mi casa. Quiero que seas quien gobiernes mi familia. Quiero que seas quien tomes el control de todo lo que esté aconteciendo. Hoy te doy lugar. Hoy te abro las puertas de mi casa para que toda maldición sea transformada en bendición y nuestras vidas sean cambiadas en victoria, en gloria, y tu nombre sea glorificado en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret.